El vapor se elevaba desde el suelo de mármol como un aliento infernal. Las brasas ardían bajo las losas del caldarium, convirtiendo el baño en un horno sofocante. El aire mismo quemaba los pulmones. Era imposible respirar, imposible sobrevivir. Cecilia permaneció allí toda la noche. Cuando amaneció, el verdugo abrió la puerta esperando encontrar un cadáver. En su lugar, encontró a una mujer arrodillada en oración. Sus labios se movían en silencio, cantaba. El hombre desenvainó su espada. La ley era clara. 3 golpes, no más. El primer golpe desgarró su cuello, el segundo, el tercero. Pero ninguno completó la ejecución. Cecilia cayó al suelo de mármol. La sangre comenzó a formar un charco alrededor de su cabeza, pero su pecho seguía moviéndose. Todavía respiraba. Durante 3 días permaneció así, 3 días con el cuello abierto, incapaz de hablar pero moviendo los labios. 3 días distribuyendo sus posesiones a los pobres que se acercaban llorando. 3 días cantando himnos que solo Dios podía escuchar. Cuando finalmente exhaló su último suspiro, Roma creyó haberla silenciado para siempre. Estaban equivocados. Para entender cómo una noble romana llegó a morir así, con la garganta desgarrada pero el corazón en canto eterno, debemos retroceder. Debemos adentrarnos en las sombras de un imperio que brillaba en superficie, pero se desmoronaba en su interior. Debemos descubrir el secreto que Cecilia guardó bajo sus vestidos de seda. Roma, en el siglo III después de Cristo, era una paradoja viviente. Sus calles se extendían desde el Palatino hasta los confines del mundo conocido. Sus legiones mantenían la paz imperial desde Britania hasta el desierto sirio. El Coliseo rugía con las multitudes. Los templos humaban con sacrificios a los dioses ancestrales. El emperador era adorado como divino. Pero bajo la ciudad de mármol y triunfos, otra Roma crecía en silencio. En las catacumbas, en las galerías funerarias excavadas en la toba volcánica, los cristianos se reunían en la oscuridad, bautizaban junto a las tumbas de los mártires, celebraban la Eucaristía sobre los huesos de aquellos que habían dado su sangre por Cristo, cantaban himnos donde el Estado solo veía traición. Para Roma, el cristianismo no era simplemente otra religión oriental más, era un desafío existencial. Los cristianos se negaban a sacrificar al genio del emperador, se negaban a reconocer la divinidad del Estado, adoraban a un hombre crucificado como criminal y lo llamaban Señor. Y lo peor de todo, esta fe se infiltraba en las familias más nobles de la ciudad. Las grandes casas patricias de Roma se sostenían sobre pilares tan antiguos como la República misma. Tradición, linaje, deber al Estado. El matrimonio no era un asunto del corazón, sino una alianza política, una estrategia para preservar el poder y la fortuna. Las hijas nacían para ser moneda de cambio, enlaces entre dinastías. En una de estas familias nació Cecilia. La domus de su familia se alzaba en algún lugar del Trastevere, ese barrio donde el Tíber se curvaba y las casas de los ricos se mezclaban con los barrios populares. Los registros exactos se perdieron en el tiempo. Pero la tradición hagiográfica nos ha conservado algo más importante que las direcciones. Nos ha conservado un alma. Desde su infancia, Cecilia era diferente. Mientras otras niñas nobles aprendían las artes del matrimonio ventajoso, ella aprendía los salmos. Mientras sus amigas soñaban con vestidos de boda y joyas, ella soñaba con Cristo. En algún momento de su juventud, en el silencio de su habitación o quizás en las catacumbas junto a algún presbítero cristiano, Cecilia hizo un voto, consagró su virginidad a Dios. No era una decisión impulsiva de adolescente romántica, era un acto de rebelión radical. En Roma, la virginidad perpetua era una afrenta al orden natural. Los vestales vírgenes servían al Estado durante 30 años, pero luego se casaban. Producir herederos era un deber cívico. Una mujer que se negaba al matrimonio se negaba a su función esencial en la sociedad. Cecilia lo sabía y aún así eligió. Según las actas de su martirio, llevaba un cilicio bajo sus vestidos de seda. Mientras su piel exterior se cubría con las galas de su clase, su piel interior se mortificaba contra el tejido áspero de pelo de cabra. Era su recordatorio constante, su pacto secreto con el invisible. Nadie en su familia lo sabía. Mientras sus padres planeaban su futuro, evaluando alianzas y dotes,
Calculando ventajas políticas, Cecilia ya había elegido su destino. Ya tenía un esposo, y ese esposo era celoso. El anuncio llegó, como llegan todas las decisiones irrevocables en las familias patricias, sin consulta, sin apelación. Su padre había elegido Valeriano, un joven de buena familia, vagano como correspondía a un ciudadano romano respetable, con propiedades y conexiones apropiadas. El matrimonio se celebraría según todas las tradiciones ancestrales. Cecilia no podía negarse abiertamente sin revelar su fe. Y revelar su fe significaba, probablemente, la muerte. O al menos, el repudio, el deshonor de su familia, la pérdida de todo. Pero el silencio tampoco era posible. Había hecho un voto. Los preparativos comenzaron. La casa se llenó de actividad. Se consultaron los auspicios. Se acordó la dote. Se fijó la fecha. Roma entera funcionaba así. Rituales milenarios, gestos consagrados por siglos, palabras pronunciadas exactamente como las pronunciaron los antepasados. Llegó el día de la boda. Según la tradición romana, los músicos llenaban la casa con sus melodías. Las flautas tocaban, las liras resonaban, los invitados celebraban. El humo del incienso se elevaba a los dioses que presidían el matrimonio. Juno, protectora de las esposas. Talacio, dios de las bodas. Y en medio de todo ese ruido ensordecedor, Cecilia cantaba. No cantaba con su voz. Sus labios pronunciaban las palabras rituales que debía pronunciar, pero en su corazón, en ese lugar secreto donde nadie podía escuchar, cantaba a Cristo. Fiat cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar. Que mi corazón y mi cuerpo permanezcan inmaculados para que no sea confundida. Era una oración, era una súplica, era un grito silencioso en medio de la ceremonia que la entregaba a otro hombre. Y cuando cayó la noche, cuando los invitados se retiraron y los músicos callaron, cuando ella y Valeriano quedaron solos en la cámara nupcial, Cecilia se enfrentó al momento que había temido desde el anuncio del matrimonio. Lo que estaba en juego no era solo su voto, era su integridad completa, su alma. Valeriano era un hombre de su tiempo, educado en la filosofía estoica, devoto de los dioses tradicionales, consciente de sus deberes como esposo y ciudadano. Esperaba consumar su matrimonio como hacían todos los hombres de Roma. Cecilia lo detuvo con palabras que debieron sonar incomprensibles. Tengo un secreto que revelarte, si me juras guardarlo. Él juró, quizás intrigado, quizás divertido por esta joven esposa nerviosa. Tengo un ángel de Dios que guarda mi cuerpo con amor celoso. Si me tocas como esposa, provocarás su ira contra ti, pero si respetas mi pureza, te amará como me ama a mí. El silencio que siguió debió ser abrumador. Valeriano podría haberla tomado por loca, podría haber exigido sus derechos maritales por la fuerza. La ley romana estaba de su lado. Podría haberla repudiado al día siguiente, anulando el matrimonio por fraude. Pero algo en la voz de Cecilia, algo en la certeza absoluta de sus ojos, lo detuvo. Muéstrame ese ángel, respondió finalmente. Si es verdad lo que dices, si realmente existe, respetaré tu deseo. Pero si me mientes, si solo quieres evitar tu deber como esposa, Cecilia no lo dejó terminar. Si quieres ver al ángel, primero debes ser purificado. Ve a la vía Apia, al tercer mojón. Allí encontrarás a los pobres cristianos. Diles que Cecilia te envió al Papa Urbano. Él te enseñará la verdad, te purificará y entonces, cuando regreses, verás lo que pides. Era una locura. La vía Apia, la gran calzada que salía de Roma hacia el sur, estaba flanqueada por tumbas y monumentos funerarios. Los cristianos se escondían en las galerías subterráneas excavadas junto al camino. Ir allí era arriesgarse a ser identificado como simpatizante de una secta ilegal, pero Valeriano fue. La noche debió estar oscura cuando Valeriano bajó por los estrechos pasadizos de las catacumbas de San Calixto. Las paredes de toba estaban excavadas con nichos donde descansaban los muertos cristianos. Pequeñas lucernas de aceite apenas rompían la oscuridad. El aire olía a humedad, a tierra, a muerte. Era un mundo al revés del de arriba, donde arriba brillaba el mármol. Aquí había roca desnuda. Donde arriba reinaba la vida pública, aquí se ocultaba la fe perseguida. El Papa Urbano I lo recibió entre las tumbas. Era un hombre marcado por la clandestinidad. Urbano pastoreaba su grey escondiéndose, moviéndose de casa en casa,
celebrando los sacramentos en la oscuridad. Muchos de sus predecesores habían muerto mártires. Él sabía que probablemente sufriría el mismo destino, pero cuando este Juan Patricio llegó enviado por Cecilia, Urbano vio una oportunidad providencial. La catequesis debió durar horas, quizás días. Urbano le habló de Cristo crucificado y resucitado, del Dios que se hizo hombre, del amor que era más fuerte que la muerte, de la vida eterna que esperaba a quienes creían. Valeriano escuchó, y algo en su corazón, endurecido por años de filosofía estoica y religión formal, comenzó a ablandarse. Cuando Urbano le preguntó si creía, Valeriano respondió que sí. Lo bautizaron allí mismo, en las catacumbas, con agua traída de algún pozo subterráneo. El agua corrió sobre su cabeza, mientras Urbano pronunciaba las palabras antiguas: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Valeriano emergió del agua como otro hombre. Regresó a su casa mientras amanecía y entró en la cámara nupcial, y allí, junto a Cecilia arrodillada en oración, vio lo que ella había prometido. Un ángel de luz indescriptible sostenía 2 coronas, una de rosas, carmesí como la sangre, otra de lirios, blanca como la pureza. Las extendió hacia ellos. «Estas coronas os han sido enviadas del jardín de Dios. La rosa es para el martirio que vendrá. El lirio es para la virginidad que guardáis. Ningún ojo impuro puede verme, ningún corazón manchado puede recibir estas coronas, pero vosotros habéis sido purificados». Las coronas descendieron sobre sus cabezas, y cuando la visión se desvaneció, Valeriano y Cecilia permanecieron arrodillados, unidos no por el matrimonio de la carne, sino por algo infinitamente más profundo. Habían sido coronados para la eternidad. Tiburcio, el hermano de Valeriano, notó el cambio inmediatamente. Su hermano regresaba de su noche de bodas con un rostro transfigurado. Hablaba de cosas extrañas, de un bautismo en las catacumbas, de ángeles con coronas. Tiburcio pensó que se había vuelto loco, pero entonces ocurrió algo inexplicable. Entró en la habitación de los recién casados y percibió un aroma abrumador. Rosas y lirios en pleno invierno, cuando no había flores en ningún jardín de Roma. El perfume llenaba el aire aunque no había ninguna flor visible. «¿De dónde viene este olor?», preguntó confundido. Cecilia sonrió. «Las coronas que no puedes ver, las flores del paraíso que esperan también para ti, si decides aceptarlas». Y comenzó a hablarle de Cristo. Tiburcio era más escéptico que su hermano, más terrenal, más atado a las certezas del mundo visible. Pero el aroma de esas rosas invisibles lo perseguía, y las palabras de Cecilia penetraban más profundo de lo que quería admitir. Finalmente, él también descendió a las catacumbas, también encontró a Urbano entre las tumbas, también escuchó el evangelio proclamado en la oscuridad y también fue bautizado. 2 hermanos convertidos por el testimonio de una mujer, una noble romana que había transformado su matrimonio forzado en una misión evangelizadora. Lo que había comenzado como un secreto de alcoba se convirtió en testimonio público. Valeriano y Tiburcio no podían permanecer en silencio. Comenzaron a asistir a los cristianos perseguidos. Daban sepultura digna a los mártires cuyos cuerpos las autoridades dejaban pudriéndose como advertencia. Bautizaban, predicaban, usaban su posición noble para proteger a los más vulnerables. Roma era un imperio construido sobre el secreto y la apariencia. Lo que hacías en privado no importaba mientras mantuvieras las formas públicas. Pero Valeriano y Tiburcio rompieron esa regla cardinal, y las autoridades comenzaron a tomar nota. El prefecto Almaquio representaba el poder imperial en toda su eficiencia brutal. No era un fanático religioso, era un administrador. Su trabajo era mantener el orden. Y 2 nobles que públicamente desafiaban el culto imperial, que enterraban cristianos con honores, que convertían a otros a esta secta ilegal, representaban desorden. Los mandó arrestar. Valeriano y Tiburcio fueron traídos ante su tribunal. El procedimiento era estándar. Primero, la persuasión. Les recordó su linaje, sus privilegios,
todo lo que arriesgaban. Les ofreció la solución simple: un poco de incienso sobre el altar del emperador. Un gesto, solo eso. Valeriano respondió con palabras que sellaron su destino: nosotros ofrecemos sacrificio cada día al único Dios verdadero, a ningún otro. Almaquio intentó con amenazas, luego con tortura. Pero los dos hermanos permanecieron inquebrantables. La sentencia fue inevitable: decapitación. Los llevaron a la Vía Apia, quizás al mismo lugar donde habían bajado a las catacumbas para ser bautizados. Donde habían nacido a la vida nueva, ahora morirían a la vida vieja. El verdugo cumplió su oficio con precisión profesional. 2 golpes, 2 cabezas cayeron sobre la tierra romana que había nutrido su infancia patricia. Las rosas de sus coronas invisibles se volvieron visibles en la sangre que empapaba el suelo. Cecilia, de 22 años y apenas casada, quedó viuda. Otra mujer habría huido. Otra habría interpretado la muerte de su esposo como advertencia divina para esconderse, para sobrevivir en silencio. Cecilia hizo lo contrario. Convirtió su dolor en combustible, su duelo en misión. Su casa se transformó en lo que Valeriano y Tiburcio habían comenzado a construir: un centro de resistencia cristiana en el corazón de Roma. La Domus Patricia que sus padres le habían legado se convirtió en iglesia doméstica. Los atrios donde habían celebrado su boda ahora servían para celebrar la Eucaristía. Las habitaciones donde había crecido rodeada de lujos ahora acogían a cristianos pobres que buscaban refugio. El Papa Urbano celebraba misa allí. Bautizaba en sus estanques. Consagraba el pan y el vino sobre mesas que antes habían servido banquetes paganos. Según la tradición, Cecilia bautizó a más de 400 personas en su propia casa. Era una ironía subversiva. Usaba precisamente su privilegio patricio, ese estatus que debía ser la guardiana del orden establecido, como escudo para los que el orden perseguía. Las autoridades dudaban en allanar la casa de una familia tan noble, y Cecilia aprovechaba cada día de esa duda. Predicaba, instruía, consolaba a las viudas de los mártires, porque ella misma era una de ellas. Distribuía su fortuna entre los pobres. Su casa se vaciaba de tesoros terrenales mientras se llenaba de tesoros celestiales. Pero esta situación no podía durar para siempre. Almaquio no era hombre de tolerar desafíos prolongados. Había ejecutado al esposo y al cuñado, esperando que eso silenciara a la mujer. En su lugar, ella se había vuelto más audaz. Toda Roma hablaba de la noble dama que había convertido su mansión en refugio de cristianos. Era intolerable. Los soldados llegaron a plena luz del día. Irrumpieron en la Domus, dispersando a los fieles que se habían reunido allí. Encontraron a Cecilia en su atrio, tranquila, como si los hubiera estado esperando. La llevaron ante Almaquio encadenada pero no doblegada. El interrogatorio fue un duelo entre 2 concepciones irreconciliables del mundo. Almaquio representaba el poder que se basaba en la espada y la ley humana. Cecilia representaba la autoridad que descendía de más allá de las estrellas. Sacrifica a los dioses y salva tu vida. No conozco otros dioses que los demonios. Mi Dios es el creador del cielo y la tierra. Tu esposo y tu cuñado ya murieron por esta necedad. ¿Quieres seguirlos? No es necedad sino sabiduría. Ellos cambiaron la muerte temporal por la vida eterna. Almaquio perdió la paciencia. Estas discusiones teológicas con mártires obstinados le parecían pérdida de tiempo. Dictó la sentencia con la eficiencia de quien firma documentos administrativos: muerte. Pero no por decapitación pública como los hombres. Para una mujer noble, algo más discreto, más privado, la ejecutarían en su propia casa, en su propio baño, por asfixia. El simbolismo era cruel y deliberado. El baño, ese espacio de purificación y lujo, se convertiría en su tumba. El lugar más íntimo de su hogar sería profanado con su muerte. Los soldados la llevaron de vuelta a su domus y comenzaron los preparativos para su ejecución. El caldarium era una habitación de mármol diseñada para el placer. Los romanos habían perfeccionado el arte del baño caliente. Un sistema de hipocausto calentaba el suelo desde abajo, brasas ardiendo en una cámara subterránea, el calor radiando a través de las losas, el vapor elevándose en nubes perfumadas.
Los verdugos convirtieron ese sistema en instrumento de muerte. Sellaron las puertas, sellaron las ventanas, alimentaron el fuego bajo el suelo hasta que el caldarium se transformó en horno. El aire mismo se volvió tóxico. El calor era insoportable. Nadie podía respirar allí. Dejaron a Cecilia encerrada adentro. Esperaron afuera mientras la noche avanzaba. 1 hora, 2 horas, toda la noche. Suficiente tiempo para que el calor y la falta de aire acabaran con una docena de personas. Cuando amaneció, abrieron las puertas esperando retirar un cadáver. Cecilia estaba arrodillada, orando. Gotas de sudor corrían por su rostro, pero respiraba, vivía. Los verdugos retrocedieron aterrorizados. Era imposible, antinatural, contra toda ley física. Pero Almaquio no creía en milagros, solo en incompetencia. Envió un verdugo profesional con órdenes claras: terminar el trabajo con espada. El hombre llegó con su gladius desenvainado. Cecilia lo esperaba todavía arrodillada. No intentó huir, no suplicó. Simplemente inclinó el cuello. El primer golpe cayó. La hoja mordió la carne, desgarrando músculo y tendones. La sangre brotó, pero el golpe no fue limpio. No completó la decapitación. El segundo golpe, más profundo, más sangre, pero aún no. El tercer golpe. El verdugo se detuvo. La ley romana era clara: 3 golpes máximo. Era una protección contra la crueldad excesiva, una concesión a la dignidad incluso en la ejecución. No se permitía el cuarto golpe. Cecilia yacía en el suelo de mármol, con el cuello destrozado, pero no decapitada completamente. Su cabeza colgaba hacia un lado, sostenida apenas por un trozo de piel y músculo, y todavía respiraba. Durante 3 días, Cecilia permaneció así. Los cristianos, escondidos durante el arresto, regresaron sigilosamente a la casa. La encontraron en el suelo del caldarium, en un charco de su propia sangre, con la herida horrible en el cuello, pero consciente, todavía consciente. No podía hablar. Su laringe estaba destruida, pero sus labios se movían formando palabras silenciosas, himnos que solo Dios podía escuchar, oraciones que ascendían sin voz. Llamaron al Papa Urbano. Elena, arriesgando su propia vida para estar junto a su hija espiritual en la agonía. Cecilia, tendida en su sangre, usó sus últimas horas con la misma determinación con que había vivido. Hizo señas para que trajeran a los pobres. Uno por uno vinieron, y ella distribuyó sus últimas posesiones: las joyas que aún adornaban su cuello destrozado, los anillos de sus dedos, las escrituras de sus propiedades. Pero su último acto fue el más significativo. Con gestos, con miradas, le rogó a Urbano que consagrara su casa, que la convirtiera en iglesia permanente, que el lugar donde había vivido, donde se había casado, donde había evangelizado, donde ahora moría, se volviera para siempre casa de oración. Urbano, llorando, prometió que así sería. Los 3 días se convirtieron en una vigilia continua. Los cristianos se turnaban para estar con ella, para limpiar la sangre que seguía manando, para sostener su mano, para rezar. Su rostro permanecía en paz. A pesar del dolor inimaginable, una serenidad sobrenatural la cubría como un velo. El tercer día, al atardecer, sus labios finalmente se detuvieron. El pecho dejó de moverse. Cecilia había cantado su último himno silencioso. Y ahora, finalmente, el esposo al que había consagrado su virginidad venía a llevarla a las bodas eternas. El Papa Urbano preparó su cuerpo según el rito cristiano. La envolvió en lienzos de lino fino, impregnados con especias aromáticas. La tradición dice que colocó su cabeza inclinada hacia el lado donde colgaba, dejándola en la posición exacta en que había muerto. Sus dedos fueron dispuestos de manera significativa, 3 extendidos en una mano, 1 en la otra. Trinidad y unidad. Su último testimonio silencioso de fe. La llevaron de noche a las catacumbas de San Calixto, ese lugar donde todo había comenzado cuando Valeriano descendió buscando la verdad. Pero no la sepultaron en cualquier galería. Urbano la colocó en la cripta papal, junto a los pontífices mártires, una mujer laica, pero honrada como los pastores de la iglesia por su testimonio supremo.
Mientras Roma intentaba borrarla de la memoria, la Iglesia la inscribía en el canon de la misa. Su nombre sería pronunciado en cada celebración eucarística. Intentaron silenciarla con espada y fuego. En su lugar, hicieron su voz eterna. Sobre su tumba, los cristianos comenzaron a reunirse el día aniversario de su muerte. El 22 de noviembre se convirtió en fecha de celebración, no de duelo. Porque en la teología del martirio, el día de la muerte es el dies natalis, el día del nacimiento a la vida verdadera. Su casa en el Trastevere se convirtió, como ella había pedido, en iglesia. Los atrios donde había caminado como niña Patricia ahora resonaban con liturgias. Los muros que habían presenciado su boda ahora guardaban el sacramento de su verdadero matrimonio con Cristo. Y en las catacumbas, en la oscuridad perfumada por el aceite de las lucernas, su tumba se volvió lugar de peregrinación. Los cristianos perseguidos venían a rezar allí, pidiendo su intercesión para tener la misma fortaleza. Los enfermos venían buscando sanación. Los conversos venían a dar gracias por el don de la fe que ella había defendido con su sangre. Roma había ejecutado a una noble problemática. La Iglesia había ganado una santa para los siglos. 500 años después de su martirio, un papa tuvo una visión. Pascual I, en el año 821, soñó repetidamente con una mujer vestida de luz que le señalaba un lugar específico en las catacumbas de San Calixto. «Búscame allí», le decía. Pascual ordenó excavaciones. Los obreros descendieron a las galerías subterráneas, ahora medio olvidadas. La era de las persecuciones había terminado hacía siglos. Constantino había legalizado el cristianismo. Roma era oficialmente cristiana. Las catacumbas se habían vuelto solo lugares de memoria, visitados ocasionalmente por peregrinos nostálgicos. Pero en la cripta papal, detrás de una losa, encontraron algo extraordinario, un sarcófago de mármol. Y dentro, envuelto en lienzos de seda carmesí manchados de sangre antigua, el cuerpo de Cecilia, incorrupto. 500 años en la tierra húmeda de las catacumbas deberían haber reducido sus huesos a polvo. En su lugar, encontraron un cuerpo que parecía dormido, la piel todavía suave, los rasgos reconocibles, la herida en el cuello visible como testimonio perpetuo de su martirio. Los testigos cayeron de rodillas aterrados y maravillados. Pascual ordenó la traslación inmediata del cuerpo. Con procesión solemne, lo llevaron de las catacumbas a la basílica que se había construido sobre la antigua Domus de Cecilia en el Trastevere. La colocaron bajo el altar mayor, donde ella había vivido, donde había muerto, ahora descansaría para siempre. Su sangre consagraba el suelo, su cuerpo santificaba el espacio, y el culto a Santa Cecilia, que nunca había cesado completamente, experimentó un renacimiento explosivo. Pero fue en la Edad Media cuando surgió el aspecto más conocido de su leyenda, su asociación con la música. En las actas de su martirio, había una línea que los lectores medievales interpretaron de manera transformadora. Mientras los músicos tocaban en su boda, Cecilia cantaba en su corazón al Señor. Cantaba en su corazón, un canto interior, una melodía silenciosa que solo Dios escuchaba. Los poetas y agiógrafos medievales tomaron esa imagen y la expandieron. Si Cecilia cantaba en su corazón, incluso en medio de su mayor prueba, entonces ella encarnaba la esencia misma de la música sagrada, no el sonido externo, sino la alabanza interior, no el arte humano, sino la oración convertida en melodía. Para el siglo XV, las cofradías de músicos en toda Europa comenzaron a tomarla como patrona. Las cofradías de Santa Cecilia surgían en cada ciudad importante. Músicos, compositores, cantores de coro, constructores de instrumentos, todos se ponían bajo su protección. Su fiesta, el 22 de noviembre, se convertía en ocasión para grandes conciertos sacros. En las representaciones artísticas comenzó a aparecer con instrumentos musicales, primero con un órgano portátil, luego con laúdes, violas, arpas. Los pintores del Renacimiento
La representaban tocando mientras ángeles escuchaban arrobados. Era una paradoja hermosa. La mujer que había muerto con la garganta desgarrada, incapaz de emitir sonido, se convertía en patrona de todos los que hacían música para Dios. Pero quizás no era tan paradójico después de todo, porque Cecilia había comprendido algo fundamental. La verdadera música sagrada no está en las cuerdas ni en los tubos del órgano. Está en el corazón que se eleva a Dios. Ella había cantado sin voz, había hecho música sin instrumento, había alabado en el silencio, y ese canto silencioso resonaba más fuerte que todos los coros del mundo. En 1599, el cardenal Paolo Emilio Sfondrati ordenó restauraciones en la Basílica de Santa Cecilia. Durante los trabajos, decidieron abrir el sarcófago bajo el altar. Habían pasado casi 800 años desde que Pascual I lo trasladó de las catacumbas. Nadie esperaba encontrar nada más que huesos antiguos. El 20 de octubre de 1599, en presencia de testigos cuidadosamente seleccionados, levantaron la lapa de mármol. Lo que vieron los dejó sin palabras. El cuerpo de Cecilia yacía exactamente como Urbano lo había colocado 1300 años antes, la cabeza inclinada hacia el lado derecho, casi separada del cuerpo, los brazos extendidos, las manos con los dedos en esa posición significativa 3 y 1, Trinidad y unidad. Pero lo más asombroso, el cuerpo todavía estaba incorrupto. Los lienzos de seda que lo envolvían estaban manchados de sangre. Se podía ver la herida profunda en el cuello. Los rasgos faciales, aunque oscurecidos por el tiempo, eran distinguibles. Era como si acabara de morir. El cardenal, temblando, llamó urgentemente a un escultor joven pero prometedor, Stefano Maderno. «Observa cuidadosamente», le ordenó. «Memoriza cada detalle, porque cuando el aire toque este cuerpo se desintegrará, y quiero que lo que vemos sea preservado para siempre». Maderno trabajó febrilmente, dibujando desde todos los ángulos, y tal como el cardenal había predicho, en cuestión de horas el cuerpo comenzó a desmoronarse. La incorrupción milagrosa, que había durado más de un milenio, se rindió finalmente ante las leyes naturales, pero Maderno había capturado suficiente. Pasó los siguientes meses esculpiendo en mármol blanco de Carrara lo que había visto. No creó una representación idealizada, no la mostró de pie, triunfante, coronada. La mostró exactamente como yacía en muerte, de lado, con el cuello destrozado, en la posición de su agonía. Cuando terminó la estatua en 1600, la colocaron en la basílica, en una cripta especial bajo el altar. Es una de las obras más conmovedoras del arte cristiano. No hay nada glorioso en ella en sentido convencional. Es brutal en su honestidad. Muestra el costo real del martirio, pero precisamente por eso es poderosa, porque congela en mármol el momento en que el sufrimiento se transforma en santidad. El momento en que la muerte se convierte en vida. El momento en que el canto silencioso se vuelve eterno. Los peregrinos vienen todavía hoy, se arrodillan ante esa figura de mármol y ven no solo muerte sino testimonio, no solo una virgen mártir del siglo III, sino un desafío perpetuo a elegir lo eterno sobre lo temporal. Su presencia en la liturgia católica es ubicua y antigua. En el canon romano, la primera plegaria eucarística que se remonta a los primeros siglos, su nombre aparece entre las santas mártires: Felicitas, Perpetua, Ágata, Lucía, Agnes, Cecilia, Anastasia. Cada vez que un sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, Cecilia es invocada, su intercesión es pedida, su memoria es renovada. Miles de veces al día, en todos los continentes, en todas las lenguas, su nombre es proclamado sobre el altar. La fiesta del 22 de noviembre se ha celebrado ininterrumpidamente desde al menos el siglo VI. En Roma, la celebración era particularmente solemne. Los papas celebraban misa en su basílica del Trastevere. Las reliquias eran expuestas, el pueblo cantaba las horas, pero su patronazgo sobre los músicos creó tradiciones adicionales. En las catedrales europeas, el Día de Santa Cecilia era ocasión para estrenar nuevas composiciones sacras. Haydn compuso su Misa de Santa Cecilia. Purcell escribió odas en su honor.
Händel, Britten, Gounod, todos los grandes compositores de música sacra crearon obras para su fiesta. Las academias de música se ponían bajo su advocación. El Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, fundado en 1585, lleva su nombre. Escuelas de música en París, Londres, Nueva York, Manila, todas reclamaban su patronazgo. Los constructores de órganos la pintaban en sus instrumentos. Los luthieres grababan su imagen en violines y arpas. Los campaneros fundían campanas con su nombre. Una virgen mártir que nunca tocó un instrumento se había convertido en madre espiritual de toda la música sacra occidental. Pero más allá de los músicos profesionales, Cecilia inspiraba devoción personal. Jóvenes cristianas la tomaban como modelo de pureza consagrada. Esposas rezaban por la conversión de maridos paganos, recordando cómo ella había convertido a Valeriano. Los mártires modernos, enfrentando nuevas persecuciones, buscaban en su ejemplo la fortaleza para el testimonio final. Durante las persecuciones cristianas en Japón en el siglo XVII, los mártires cantaban himnos camino a la ejecución. Cantaban como Cecilia había cantado. Durante la Revolución Francesa, cuando sacerdotes eran guillotinados por negarse a renegar de su fe, invocaban a Cecilia. Durante el siglo XX, en los gulags soviéticos y los campos de concentración nazis, su nombre era susurrado en oración, porque lo que Cecilia había demostrado no era solo virtud antigua, sino posibilidad presente, que la fe podía ser más fuerte que el miedo, que el amor a Cristo podía superar el amor a la vida misma, que el canto interior del corazón podía continuar incluso cuando todo lo demás era silenciado. La historia de Cecilia es, en su superficie, la historia de una joven noble romana del siglo III, pero en profundidad es algo mucho más grande. Es la historia de la libertad radical que ofrece el Evangelio. Cecilia nació en una sociedad que había determinado su función desde antes de su nacimiento: casarse bien, producir herederos, mantener el honor familiar, adorar a los dioses del Estado. Cada aspecto de su vida estaba prescrito por siglos de tradición, y ella dijo no, no con rebelión airada, no con resentimiento, sino con algo más subversivo, con amor a otro que reclamaba mayor lealtad que familia, Estado o tradición. Su virginidad consagrada era un acto político. En una sociedad que veía a las mujeres como propiedad que pasaba de padre a esposo, ella se declaró propiedad solo de Dios. En un imperio que demandaba descendencia como deber cívico, ella se negó a producir ciudadanos para Roma porque servía a otra ciudad. Pero lo extraordinario es que esta rebelión no se basaba en odio al matrimonio o la familia, se basaba en amor a algo mayor. Tanto así que cuando fue forzada al matrimonio, transformó ese matrimonio en vehículo de salvación. No destruyó a Valeriano, lo redimió. La conversión de Valeriano y Tiburcio muestra el poder contagioso de la santidad auténtica. Cecilia no tenía argumentos filosóficos sofisticados, no era teóloga entrenada, pero tenía certeza, tenía amor. Y esa combinación era irresistible. Valeriano pudo haber exigido sus derechos maritales. En su lugar, eligió el camino que ella le mostraba, y ese camino lo llevó no a la frustración, sino a la plenitud. Encontró algo más profundo que la consumación física. Encontró la unión espiritual. Encontró las coronas eternas. Toda la vida de Cecilia está construida sobre paradojas que revelan la naturaleza paradójica del Evangelio. Nunca cantó públicamente, pero es patrona de todos los cantores. Las actas no mencionan que tocara instrumentos, pero es representada con órganos y liras. Murió con la garganta desgarrada, incapaz de emitir sonido, pero su voz resuena en 20 siglos de música sacra. Fue silenciada por Roma, pero habla en cada misa donde se pronuncia el canon romano. Consagró su virginidad, pero se casó. Se casó, pero permaneció virgen. Fue esposa, pero no tuvo relaciones maritales. Fue viuda, pero nunca conoció viudez real porque su verdadero esposo nunca murió. Estas paradojas no son contradicciones, son manifestaciones de la lógica invertida del reino de Dios. Los últimos serán primeros, los que pierden su vida la salvarán. Los pobres son ricos, los mansos heredarán la tierra, y una mujer silenciada por la espada se convierte en voz eterna de alabanza. Su canto interior, ese himno silencioso que solo Dios escuchaba mientras los músicos tocaban en su boda, se convirtió en la sinfonía de la iglesia.
Cada órgano que suena en una catedral es eco de ese canto. Cada coro que entona el Gloria es descendiente de esa melodía sin sonido. Cada compositor que escribe música sacra está continuando la canción que ella comenzó en su corazón. Cuando escuchamos un motete de Palestrina o una fuga de Bach, estamos escuchando el legado de Cecilia, no porque ella compusiera esas obras, sino porque ella comprendió la esencia de la música sagrada, que es oración, que no existe para entretenernos, sino para elevarnos, que no es primariamente sonido, sino adoración. Los músicos que la toman como patrona no buscan solo habilidad técnica, buscan lo que ella encarnó. En la capacidad de hacer que el arte sirva a algo más grande que el arte mismo. La música como puente entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad, entre el corazón humano y el corazón divino. En cada mártir que ha elegido a Dios sobre la vida desde el siglo XIII hasta hoy, vive Cecilia. Su elección se repite cada vez que alguien dice: no puedo negar lo que sé que es verdad, aunque me cueste todo. Su casa es iglesia. La Basílica de Santa Cecilia en el Trastevere todavía se alza sobre los cimientos de su domus. Peregrinos de todo el mundo vienen a rezar allí. Bajan a la cripta para ver la estatua de Maderno. Contemplan ese cuerpo de mármol congelado en su momento de martirio. Y ven no solo historia antigua, sino desafío presente. Su tumba es altar. Bajo ese altar, sus reliquias siguen reposando. Y sobre ese altar, cada día se consagra el pan y el vino. Su sangre de mártir, mezclada eternamente con la sangre del Cordero. Su memoria es liturgia. No es simplemente recordada, es invocada, es celebrada, es vivida cada vez que la iglesia se reúne para adorar. Cecilia no cantó con voz audible en su martirio, pero su testimonio silencioso se ha vuelto un canto que atraviesa los siglos. Un canto que dice: el amor es más fuerte que la muerte. La fe es más poderosa que el miedo. La verdad vale más que la vida. Y ese canto, comenzado en un baño romano transformado en cámara de tortura, continuado en 3 días de agonía muda, sigue resonando. En cada nota de música sacra que se eleva a Dios, escuchamos el eco de su corazón. En cada mártir que elige la fidelidad sobre la supervivencia, vemos su ejemplo. En cada cristiano que guarda silencio ante la injusticia pero canta en su interior al Señor, la imitamos. Santa Cecilia de Roma, virgen y mártir, patrona de la música sagrada, murió silenciada, pero su silencio se convirtió en la sinfonía más hermosa que la Iglesia haya conocido. El canto eterno que comenzó cuando una joven noble susurró en su corazón: solo a ti, Señor, solo a ti. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para descubrir más vidas de santos que cambiaron el mundo con su fe. En el próximo video conoceremos a San Clemente I, el papa que fue arrojado al mar con un ancla al cuello, pero cuya memoria nunca se hundió.